Construyamos un hogar y tengamos 10 hijos. Fueron las palabras que dejaron sin aliento a la maestra cuando el vaquero millonario se arrodilló frente a ella. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. En el polvoriento pueblo de Dusty Hollow, bajo un sol abrasador que quemaba la tierra reseca, la vida transcurría con la lentitud de una carreta vieja. Era 1878, y el viejo oeste era un lugar donde los sueños se mezclaban con el sudor y la arena. Las calles de tierra estaban flanqueadas por edificios de madera desgastada. Una taberna ruidosa, una herrería humeante, una tienda general con sacos de harina apilados en la entrada y una pequeña escuela al final del camino donde los niños del pueblo aprendían a leer entre risas y travesuras. Dusty Hollow no era más que un punto en el mapa, un lugar olvidado por los ferrocarriles, pero para sus habitantes era el centro del universo. Jacob Hawthorne, un hombre de 35 años, cabalgaba hacia el pueblo esa mañana. Su caballo, un semental negro llamado Trueno, avanzaba con paso firme, levantando nubes de polvo. Jacob era una figura imponente, alto, de hombros anchos, con un sombrero de ala ancha que sombreaba sus ojos verdes, duros como el jade. Su rostro, curtido por años bajo el sol, mostraba líneas profundas, pero había en él una chispa de juventud, una mezcla de audacia y calma que lo hacía destacar. Era el hombre más rico de la región, dueño de miles de acres de tierra y de un rancho que se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. Su fortuna no venía de la suerte, sino de años de trabajo duro, tratos astutos y una voluntad de hierro. Había comprado tierras cuando nadie las quería. Había criado ganado cuando otros se rendían y había sobrevivido a bandidos, sequías y tormentas. Jacob Hawthorne era una leyenda, pero también un hombre solitario. Esa mañana, Jacob no venía al pueblo por negocios. No buscaba vender ganado ni negociar en la taberna. Su destino era la escuela, un edificio modesto con paredes blancas y un tejado que crujía con el viento. Dentro de ese lugar estaba Clara Ellison, la maestra del pueblo. Clara tenía 28 años, una mujer de belleza sencilla, pero cautivadora. Su cabello castaño, recogido en un moño apretado, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro. Sus ojos, de un marrón cálido, parecían siempre buscar algo más allá del horizonte. Había llegado a Dusty Hollow 2 años atrás, huyendo de un pasado que nadie conocía del todo. Algunos decían que había dejado una vida acomodada en el este. Otros que escapaba de un corazón roto. Lo cierto era que Clara se había ganado el respeto del pueblo. Enseñaba con paciencia, trataba a los niños con cariño y, aunque era reservada, su sonrisa podía iluminar incluso los días más grises. Jacob desmontó frente a la escuela y ató a Trueno a un poste. El sonido de las risas infantiles se escapaba por las ventanas abiertas. Se quitó el sombrero, lo sacudió para quitarle el polvo y entró. Los niños, sentados en bancos de madera, levantaron la vista, curiosos. Clara, que estaba escribiendo en una pizarra, se volvió hacia él. Sus ojos se encontraron y por un instante el mundo pareció detenerse. Jacob no era un hombre de palabras fáciles, pero algo en Clara lo desarmaba. Había pasado por la escuela varias veces en los últimos meses, siempre con alguna excusa. Un libro para los niños, una donación de madera para reparar el tejado, una bolsa de manzanas del rancho. Pero ambos sabían que esas visitas
no eran solo por generosidad. «Buenos días, señor Hawthorne», dijo Clara, con una voz suave pero firme. «¿En qué puedo ayudarlo hoy?» Jacob carraspeó, sintiendo las miradas de los niños sobre él. «Traje algo de carbón para la estufa», dijo, señalando un saco que había dejado en la entrada. «Se me ocurrió que con el invierno acercándose, podrían necesitarlo». Clara sonrió, y esa sonrisa hizo que Jacob sintiera un calor que no venía del sol. «Gracias, señor Hawthorne. Es usted muy amable, como siempre». Los niños soltaron risitas, y Jacob, incómodo, se rascó la nuca. «¿Puedo hablar con usted un momento?» «Fuera, si no es molestia». Clara asintió, pidió a los niños que continuaran con sus tareas y salió con Jacob al porche. El aire estaba cargado del olor a tierra seca y cuero. Jacob se apoyó en una columna, mirando hacia el horizonte, como si buscara las palabras en las colinas lejanas. «Clara», dijo finalmente, «no soy hombre de dar rodeos, así que iré al grano. He estado pensando mucho en usted, en lo que hace aquí, en cómo lleva luz a este lugar. Y he estado pensando en mí, en lo que quiero para el resto de mis días». Clara lo miró, sorprendida, pero no dijo nada. Sus manos se apretaron ligeramente contra su falda, esperando. «He construido un imperio», continuó Jacob. «Tierras, ganado, dinero. Todo lo que un hombre podría querer, lo tengo. Pero no tengo lo que realmente importa. No tengo un hogar, Clara, no uno de verdad. Y quiero construir uno, contigo. Quiero que seas mi esposa, que construyamos un hogar juntos y lo llenemos con 10 hijos». Clara se quedó sin aliento. Sus mejillas se tiñeron de rojo, y por un momento no supo qué decir. 10 hijos, repitió, casi en un susurro. ¿Está hablando en serio, señor Hawthorne? Jacob la miró directamente a los ojos. «Nunca he hablado más en serio en mi vida». Clara bajó la mirada, sus pensamientos girando como un torbellino. Jacob era un hombre respetado, pero también un desconocido en muchos sentidos. Su propuesta era audaz, casi absurda, y sin embargo había en su voz una sinceridad que la hizo dudar. Pero no podía responder, no aún. Había cosas en su pasado, heridas que no había compartido con nadie, que la hacían temer dar un paso tan grande. «Necesito tiempo, señor Hawthorne», dijo finalmente. «Es una propuesta muy generosa, pero necesito pensar». Jacob asintió, respetando su silencio. «No la presionaré, Clara, pero estaré esperando su respuesta». Volvió a ponerse el sombrero, le dedicó una última mirada y montó a trueno. Mientras se alejaba, Clara se quedó en el porche con el corazón latiendo fuerte y una pregunta resonando en su mente. ¿Podría amar a un hombre como Jacob Hawthorne? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Clara. La propuesta de Jacob la había dejado inquieta. Por las noches, en su pequeña habitación detrás de la escuela, se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas, tratando de descifrar sus propios sentimientos. No era solo la idea de casarse con un hombre como Jacob, con su riqueza y su presencia imponente. Era el peso de su propio pasado que parecía perseguirla como una sombra. Clara había nacido en Boston, en una familia acomodada. Su padre era un comerciante exitoso y su madre una mujer de modales refinados. Desde niña, Clara había sido educada para ser una dama, piano, bordado, literatura. Pero también tenía un espíritu inquieto, una sed de algo más grande que los salones elegantes y las conversaciones superficiales. A los 22 años se había enamorado de un joven abogado, Thomas Grayson,
que prometía un futuro brillante. Se habían comprometido, y Clara soñaba con una vida llena de amor y aventuras. Pero Thomas no era lo que parecía. Meses antes de la boda, Clara descubrió que él tenía deudas de juego y una amante en otra ciudad. El escándalo rompió su corazón y su confianza. Huyó al oeste, buscando un nuevo comienzo, y terminó en Dusty Hollow, donde la escuela le dio un propósito. Ahora, con la propuesta de Jacob, esas heridas volvían a abrirse. Podía confiar en un hombre otra vez. ¿Era Jacob diferente? ¿O solo otro sueño que terminaría en desilusión? Cada día, mientras enseñaba a los niños, su mente vagaba hacia él. Recordaba su voz firme, sus ojos sinceros, la manera en que parecía llenar cualquier espacio con su presencia. Pero 10 hijos. Esa idea la hacía reír y temblar al mismo tiempo. Era una visión tan grande, tan llena de vida, que la asustaba tanto como la atraía. Mientras tanto, Jacob no se quedó de brazos cruzados. Sabía que Clara necesitaba tiempo, pero también sabía que el amor no se gana solo con palabras. Comenzó a aparecer en el pueblo con más frecuencia, siempre con pequeños gestos. Ayudaba a reparar una cerca, traía provisiones para la escuela. Incluso se sentaba con los niños a contarles historias de sus días como vaquero. Los niños lo adoraban, y Clara, aunque intentaba mantenerse distante, no podía ignorar la calidez que él traía consigo. Una tarde, mientras Clara caminaba hacia la tienda general, un jinete desconocido llegó al pueblo. Era un hombre delgado, con un traje gastado y una mirada astuta. Se presentó como Samuel Grayson, un primo lejano de Thomas. Había oído rumores de que Clara estaba en Dusty Hollow y había venido a buscarla. Samuel no traía buenas noticias. Thomas, su antiguo prometido, estaba en problemas. Sus deudas habían crecido y ahora estaba buscándola, convencido de que Clara, con su educación y su familia, podría salvarlo. Samuel no era un mensajero inocente. Tenía sus propios planes y veía en Clara una oportunidad para sacar provecho. Clara, al verlo, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No quiero saber nada de Thomas», dijo con firmeza. «Ese capítulo de mi vida está cerrado». Samuel sonrió, con un brillo calculador en los ojos. «No es tan fácil dejar el pasado atrás, señorita Ellison. Thomas sabe dónde estás. Y no es de los que se rinden». Esa noche, Clara no pudo dormir. El miedo a que su pasado la alcanzara se mezclaba con sus dudas sobre Jacob. Pero al día siguiente, cuando Jacob apareció en la escuela con un nuevo escritorio que había hecho él mismo, algo en ella cambió. La forma en que él la miraba, no con lástima ni con exigencias, sino con una paciencia infinita, le dio una chispa de esperanza. Tal vez, pensó, el amor no era un riesgo, sino una posibilidad. El invierno comenzó a acercarse, y con él un frío que calaba los huesos. Clara seguía debatiéndose entre el miedo y la esperanza. Jacob, fiel a su palabra, no la presionaba, pero su presencia era constante. Una mañana, mientras Clara enseñaba, un grupo de bandidos llegó al pueblo. Eran hombres rudos, liderados por un tal Caleb Black, un forajido conocido por asaltar ranchos y pueblos pequeños. Habían oído hablar de la riqueza de Jacob y pensaban que Dusty Hollow sería un blanco fácil. Jacob, que estaba en el pueblo ese día, se enfrentó a ellos. No era un hombre que buscara peleas, pero tampoco retrocedía. Con su revólver en la mano y un grupo de hombres del pueblo a su lado,
logró ahuyentar a los bandidos tras un tenso enfrentamiento en la calle principal. Clara, desde la ventana de la escuela, vio cómo Jacob arriesgaba su vida por el pueblo. En ese momento, supo que él no era solo un hombre rico o un vaquero. Era alguien que protegía lo que amaba. Esa noche, Clara fue al rancho de Jacob. Era la primera vez que pisaba sus tierras, y la vista la dejó sin aliento. El rancho era enorme, con pastos verdes, un establo lleno de caballos y una casa principal que, aunque sencilla, exudaba solidez. Jacob la recibió en el porche, sorprendido, pero complacido. «No podía esperar más», dijo Clara, con la voz temblorosa. «He pensado en tu propuesta, Jacob, y tengo miedo, no de ti, sino de mí, de equivocarme otra vez. Pero veo cómo eres con el pueblo, con los niños, conmigo, y creo que quiero intentarlo. Quiero ser tu esposa. Quiero construir ese hogar contigo». Jacob sonrió, una sonrisa que iluminó la noche. «No te prometo que será fácil, Clara, pero te prometo que nunca estarás sola». Se casaron un mes después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Los habitantes de Dusty Hollow celebraron con ellos, y por un día, el polvo y las penurias del oeste parecieron desvanecerse. Clara se mudó al rancho, y juntos comenzaron a planear su futuro. La idea de los 10 hijos seguía siendo una broma entre ellos, pero también un sueño que ambos empezaban a compartir. La vida en el rancho no fue un cuento de hadas. Clara, acostumbrada a la ciudad y luego a la escuela, tuvo que aprender a manejar las tareas de una casa grande y las demandas de la vida rural. Jacob, por su parte, tuvo que adaptarse a compartir su espacio y su corazón. Hubo días de risas, como cuando Clara intentó ordeñar una vaca y terminó cubierta de leche, y días de tensiones, como cuando una sequía amenazó el ganado. El pasado de Clara volvió a aparecer cuando Thomas Grayson llegó al pueblo. Estaba demacrado, desesperado, y exigió que Clara lo ayudara a pagar sus deudas. Jacob, al enterarse, lo enfrentó. No hubo violencia, pero las palabras de Jacob fueron como un látigo. «Clara es mi esposa ahora. Si vuelves a acercarte a ella, no responderé de mí». Thomas se marchó, pero dejó una semilla de duda en Clara. ¿Y si su pasado seguía persiguiéndola? Pero Jacob, con su calma habitual, le aseguró que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Y así fue. Con el tiempo, Clara dio a luz a su primer hijo, una niña a la que llamaron Rose. La llegada de Rose trajo una nueva luz al rancho, y Clara comenzó a sentir que, por primera vez, tenía un hogar de verdad. Los años pasaron y el rancho prosperó. Clara y Jacob tuvieron más hijos: Samuel, Elizabeth, James y luego otros. Cada nacimiento era una celebración, una prueba de que su sueño se hacía realidad. Pero no todo fue fácil. Hubo tormentas que destruyeron cercas, bandidos que volvieron a acechar, y momentos en que Clara y Jacob discutían por las decisiones del rancho. Sin embargo, su amor, aunque imperfecto, era fuerte. Aprendieron a escucharse, a ceder, a crecer juntos. 10 años después de su boda, Clara y Jacob estaban sentados en el porche de su casa, mirando a sus 7 hijos jugar en el patio. No habían llegado a los 10, pero Clara bromeaba diciendo que 7 era más que suficiente para llenar el hogar de risas y caos. El rancho se había convertido en un símbolo de esperanza en la región, un lugar donde los viajeros podían encontrar refugio, y los niños del pueblo aprendían a leer gracias a la escuela que Clara seguía apoyando. Una noche,
Bajo un cielo lleno de estrellas, Jacob tomó la mano de Clara. ¿Recuerdas cuando te dije lo de los 10 hijos? Preguntó con una sonrisa. Clara rió. ¿Cómo olvidarlo? Fue la cosa más loca que me han dicho nunca. Y aquí estamos, dijo Jacob, mirando a sus hijos. No llegamos a 10, pero no cambiaría esto por nada. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Construimos un hogar, Jacob, y lo llenamos de amor. Eso es más que suficiente. La vida en Dusty Hollow siguió su curso. Jacob y Clara envejecieron juntos, viendo a sus hijos crecer, casarse y formar sus propias familias. El rancho pasó de generación en generación, y la historia de Jacob y Clara se convirtió en una leyenda en el pueblo. No era solo la historia de un vaquero rico y una maestra, sino la de dos personas que, a pesar de los miedos y las tormentas, apostaron por el amor y ganaron. Y así, en las tierras del viejo oeste, donde el polvo nunca se asentaba del todo, el legado de los Hawthorne perduró, como un faro de esperanza en un mundo duro, pero lleno de posibilidades.